dirigente sindical, dirigente político también. Muchos años al frente de la política y sobre todo la política sindical, defensor de los derechos sindicales, los derechos contractuales. Está hoy con nosotros. Estamos en vivo vía Instagram. Les recuerdo el contacto telefónico 0424-541-7612. 0424-541-7612. Don Félix, buenos días, bienvenidos una vez más a Micrófono Abierto. Muchas gracias, don Jorge. No solamente agradecerte a ti la invitación. Siempre el invitado permanente en la red de escucha. Siempre el invitado permanente que es quienes nos sintonizan. Eso es cierto. Y como siempre te comentaba ahora y lo tengo que repetir, el hecho de que uno tenga la gran suerte, ¿no? Primeramente Dios, de estar en un programa bien de radio o televisión, no es que uno tenga la verdad, que tenga la patente de corso, como se dice en estos casos. Sencillamente es una oportunidad que uno tiene de expresar su criterio, su opinión, su apreciación. Ojalá que se pueda coincidir, pero con quienes no coincidamos, quizás más allá de que la razón que uno tenga, a lo mejor la razón es del oyente, ¿no? En este caso uno lo que hace es dar su análisis en la óptica que uno tiene hasta donde uno alcanza en esa información. De esta manera, como agradecido por la invitación y por supuesto a la mejor disposición de la conversación que podemos sostener, siempre alimentando con cultura, con educación, con formación, con respeto, con cariño, con afecto a quienes nos escuchan. Así es, don Félix. Don Félix, la pregunta clave en esta época de tantos problemas del país, de todo, sobre todo el aspecto económico, ¿cómo ve usted? Claro, eso está a la vista, es obvio, ¿no? La calidad de vida del venezolano, sobre todo los más necesitados, que durante tantos años ha recibido solamente una bonificación que no incide ni en las vacaciones, prestaciones sociales, o sea, se han perdido una cantidad de derechos sindicales, o sea, contractuales, mejor dicho, que ha logrado el sindicato durante años, por ejemplo, el HCM. Eso no existe ahora, hoy día, lo que no existe. Entonces, lo que da el presidente Nicolás Maduro son bonos cuando no tienen incidencia real en lo que uno aspira cuando cumple un servicio en la administración pública, salir con una buena jubilación y estar pensionado con un buen dinero que uno le permita sobrevivir el resto que le queda de vida útil. ¿Usted cómo aprecia a futuro o qué recomienda usted al gobierno, qué recomendaría o cuál es su posición al respecto? Si hay un tema que tiene plena y absoluta coincidencia con propios y extraños, me refiero a gente del gobierno y a gente de oposición. Incluso a quienes no creen ni en gobierno ni en oposición, coinciden con el gobierno en la economía. Desde el punto de vista de que hay una situación sumamente crítica en Venezuela por la capacidad adquisitiva salarial de los trabajadores y que es constitucional, lo que es mucho más agravante o mucho más grave, ¿no? 130 bolívares mensual, más un bono de guerra que siempre se estuvo anunciando en $90, pero por supuesto un dólar de ayer. No ha sido la solución definitiva para la triste, preocupante y muy delicada situación social de la clase trabajadora venezolana. Para todos, insisto, aquí nadie lo niega. Claro. Aquí nadie lo niega. Aquí lo que hace es la gente del gobierno pretender justificar por qué la situación quedó diferente, pero ellos no lo niegan. Ellos saben que estamos en una situación triste. Un costo del dólar, que es una inflación casi insostenible, que hoy, increíble, lo estoy buscando, aparezca una cesta alimentaria en el orden de 574.90 céntimos de dólar, 574 ya, 575 dólares. Nos representa más de 26.100 bolívares que debería ganar un trabajador. En cuanto a lo que se gana hoy día. O sea, claro, o sea lo que se percibe hoy día, exacto, no lo que se gana. Okay, ahí vamos a desglosar un poco porque aun cuando
la dolarización, el área comercial, la cadena de comercialización está dolarizada, pero no la economía. Yo lo he venido explicando en mi concepción, por supuesto. En mis estudios que he tenido siempre, he sido muy dedicado al estudio de la capacidad adquisitiva salarial desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Trabajo. Una cosa es que tú me digas, ok, hay $574 en la canasta básica. Otra cosa es que tú me digas, ya van 574 del dólar del Banco Central de Venezuela. Pero el dólar paralelo, ese dólar negro que se ha prohibido por propio decreto del gobierno, ni siquiera mencionarlo, no es así. Ahorita el gobierno tiene montado definitivamente una inspección casi obligatoria para evitar la venta de dólar, para que no se convierta en dólar paralelo. Pero la realidad práctica de lo que nosotros vivimos es que sucedió esto. Yo lo viví en carne propia. Una semana antes había comprado un kilo de tomate a 45 bolívares, cuando voy resulta que está en 48, pareciera claro, que ajustan en bolívares. Lo ajustan en bolívares, claro, precisamente, que es el costo del dólar paralelo. Aquí paralelo, sí, ¿verdad? De tal manera que la situación para nosotros es terrible, pero siempre he sostenido, y ahorita voy a hacer ese ensayo radial y decirlo una vez más, que una cosa es el diagnóstico, otra cosa es el pronóstico. Diagnosticar la situación política, económica, social del país, si se quiere, un ejercicio natural, lógico, de quien estudia, quien dice cuánto cuesta la cesta básica alimentaria, en cuánto está el salario mínimo nacional en función de dólar, que está en 2.85, y hacer toda la conversión económica que tú quieras. ¿Es verdad? Así es. Pero generalmente cuando yo hago estudio los artículos del marketing, que estamos hablando del mercado nacional desde el punto de vista de la economía social de la clase trabajadora, yo digo, caramba, pero es que no asoman cuál es la solución. Bueno, increíblemente hace 3 años atrás, si mal no me equivoco, la OIT se presentó aquí en Venezuela, y cuando estábamos por debajo de 130 bolívares, y se anunció en el 2023, el 2 de mayo de 2023, el salario mínimo nacional. El OIT vino y se reunieron en ese grupo especial de las confederaciones nacionales, y el gobierno le dijo que cuál era la propuesta. Entonces le dijo, mire, es que nosotros tenemos que ajustar el salario a la situación económica del país, a lo que es la inflación, lo que estamos viviendo. Y el gobierno les preguntó, que era el ministro, ¿no? El ministro Doriabla, le preguntó, bueno, ¿cuánto ganan los trabajadores? 130 bolívares. Le dijo, no, claro que no. El gobierno le dijo, no, ustedes están equivocados, claro que no. Y no voy a detallar porque sería demasiado detalle. Sencillamente le digo, los trabajadores no ganan, los trabajadores ganan 130 bolívares básicos. Pero aparte de eso tienen un bono de guerra que va a ser ajustado a $90 en ese momento. De tal manera que ajustaban en bolívares en ese momento, que estábamos en 1.500 bolívares, de acuerdo al costo del Banco Central, del Banco Central, estábamos llegando entonces ya no a 1.500 bolívares, sino que estamos ganando a 1.600 bolívares. Ok, perfecto. Pero aparte de ello, ¿Eso qué tiempo hace? Bueno, hacer 3 años. Ya me decirlo rápido para adelantar y actualizar. Y en consecuencia, si tú le sumas a ello lo que significa el pasaje del Yutón, que está muy por debajo del mercado, si tú le sumas a ello el CDI que no están pagando, si tú le sumas a ello los bonos que mensualmente, y podemos buscarlo, denme un número de seguro que ustedes quieran, y vamos a sacarlo porque ustedes que tienen un bono mensual aparte del bono de guerra. De tal manera que el salario social integral que maneja el gobierno no es el de ustedes. Y aquí hay que hacer un análisis en función inclusive familiar, porque si tenemos 2 trabajadores de un solo hogar donde son 5 personas, ya el salario no es ese. Total de que se convirtió en un dilema, y la conclusión es que se acordó hacer un análisis pormenorizado de la capacidad adquisitiva salarial del salario social. Ese es el término. Ese es el término. Desde entonces hasta ahora no ha sido posible.
y yo voy para hacer la propuesta. Yo conversaba con José Elías Torres. El salario social e integral. Bueno, el salario social es íntegro porque es lo que uno llama en la ley orgánica el salario promedio, ¿no? Que uno viene manejando eso, que ahora se maneja con integridad social. En conclusión, yo le decía a Elías, pero es que ustedes tienen que tener una opinión. Por ejemplo, yo tengo la mía y la dejo ahorita, que no es fácil, pero la estoy manejando y la estoy diciendo, y se lo estoy diciendo a los dirigentes nacionales. Inclusive le invité a que me va a decir, puedo ir a la discusión de la mesa social con el gobierno nacional, en nombre, por supuesto, acompañándolo a ellos como CTV. Le decía, fíjate tú lo siguiente, yo le tomaría la palabra al gobierno, yo estoy de acuerdo con el gobierno con el salario social. Por una razón, nosotros estamos en 130 bolívares, que el problema es de fondo, el problema es de fondo y de otra materia mucho más delicada, ¿ok? Que tú dices, bueno, vamos a suponer que nosotros pasemos de 130 bolívares, pasemos para hablar en bolívares y no en dólares, que pasemos a 7.000 bolívares. De 130 a 7.000, que pareciera no fuerte, que estaríamos hablando en el orden de 150 dólares a 200 dólares. ¿Qué pasa si yo agarro estos bolívares, 7.000 bolívares, pero cuando voy a comprar café, la espagueti, la caraota, entonces se dispara la inflación y caemos en la hiperinflación, que es lo que el gobierno tiene un gran temor de ello, pero no tiene control? Entonces nosotros no haríamos absolutamente nada con hacer un empuje. Me dice, bueno, pues es que tenemos que sacar el salario de esa congelación de 130 dólares. Me dice, está bien, yo estoy de acuerdo, pero tú no puedes sacar el salario de 130, elevarlo a la capacidad que nosotros podamos creer de acuerdo a la situación inflacionaria del país, pero que se dispara la inflación, porque es una burla de la clase trabajadora que hemos sostenido. Claro, entonces me dice, bueno, pero ¿qué piensas tú? Bueno, te voy a decir lo que quien nos oye diría que es incongruente, ¿no? Hay un programa social nacional con su estructura llamado CLAP. Sí. Bueno, yo le cambiaría al gobierno inmediatamente, vamos al salario social. Vamos a hacer un estudio del CLAP, realmente a cuántas familias venezolanas le llegan, en qué tiempo llega, porque eso llega en 2 meses, 3 meses, 6, 4 meses. Vamos a ubicarlo, que llegue exactamente a un mes. Comencemos. Permítame que esto sea un sueño. Y que ese valor de la cesta básica alimentaria llamada CLAP pudiera estar en el orden por lo menos de 3 millones de bolívares. Ya no te estoy hablando de 7.000 bolívares, te estoy hablando de 3 millones de bolívares. Y si esa cesta básica alimentaria llegara a 3 millones de bolívares, hermano, ese es el salario integral. No tiene incidencia de inflación. Entendemos que el que tenga la negociación de comercialización, que le esté entregando los dólares porque tenga que viajar al exterior para traer inclusive alimentos a veces de tercera, eso hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque si ese dinero se invirtiera en la producción nacional y nosotros aquí viéramos que esa cesta alimentaria va a traer pollo, que esa cesta alimentaria va a traer huevos, que esa cesta alimentaria va a traer el queso, que esa cesta alimentaria va a traer espagueti, va a traer caraota, etcétera, productos venezolanos, que ese dinero se va a invertir en el campo venezolano, que no vamos a permitir que el dinero se le dé en dólares a los pibianes del gobierno para que viajen a cualquier país sudamericano y nos traigan productos de tercera y nos metan un CLAP. Yo discutiría eso. Mira, Félix, de tal manera que no es fácil. Lo que quiero es concluir que el gobierno sigue pensando, inclusive tienen hasta pensando eliminar las prestaciones sociales, porque ya no tiene sentido que a ti te paguen unas prestaciones sociales en 130 bolívares y tú tengas 10 años. Claro. Tú tienes 10 años y te lo voy a pagar, pues tú estás ganando 130 bolívares. No entra el bono de guerra, no entra el bono que te llama, no entra el YouTube, no entra el CDI, que es lo que hay que decirle al gobierno y a las prestaciones sociales de garantía. O sea, todos los derechos contractuales que ustedes han logrado con el tiempo. Todo eso se acabó. De tal manera que yo lo que quiero concluir, porque esto es un tema bien delicado, que alguien puede decir, dígame, claro, Félix Serrano está apoyando al CLAP. Claro que es una cesta alimentaria diferente. A Malaya nos entregaran lo que se dice. Yo he visto videos, no me consta que nos entregaran una cesta CLAP como le entregan a las Fuerzas Armadas. Mira, hay falla porque en todas partes, digo con responsabilidad, en varios sectores del Estado de la CUBI, no entregan las mismas bolsas CLAP con el contenido que No, pues esos son los males. Los males que tiene el CLAP, por ejemplo, no viene con mejores productos de calidad. No viene regular. No se la sacan Bueno, no entran con regularidad. No llegan las cantidades necesarias que establece inclusive la propia tarjeta de la patria, que te dice si te llegó o no te llegó.
es un programa social que si viniera, como estoy diciendo, permíteme soñar, alguien dirá, pues no, Feliciano está soñando, está bien, pero es que si a ti te toca discutir ahorita un salario mínimo nacional y te estás discutiendo para que se dispara la inflación, ¿qué estaríamos discutiendo? No, claro. Entonces tú tienes un problema en la mano que tú tienes que decir, no venir a la radio a plantearnos el diagnóstico que yo acabo de decir, sino que tienes que hablarme del pronóstico, dame cualquier idea, planteame cualquier salida. Bueno, yo creo que la salida es la cesta alimentaria, porque es la cesta básica alimentaria que se ha llamado en este momento CLAN. Pero un momentico, aquí tú tienes que llegar mensualmente a un 80 o 90% de la población venezolana que realmente la necesite. Pero es que tienen que llegar con los alimentos que tú necesites. Claro. No que la cesta esté compuesta de 50 productos y en una parte va a llegar con 18, con 20, con 25. Pero yo me refería a lo siguiente, que las bolsas no llegan igual con el mismo contenido de producto a todos los sectores. Uno llega menos, otro llega más, uno llega por decir algo, no. Ahí pues metieron unas bolsas de estos días atrás con huevo y pollo. Nada, por el pollo ni huevo, pana. Ahora, a otros sí les llegó, porque a otros no les llega si es el mismo programa de alimenticio. Porque ese es el problema, Jorge, que nosotros tenemos en los medios de comunicación, que ojalá podamos resolver eventual que venga. Hacer el diagnóstico, tú no estás mintiendo, eso se puede comprobar. Claro. Pero nosotros no podemos decir, ya va, ¿y cómo hacemos para resolver ese problema? ¿Cómo haces tú para resolver el problema del salario mínimo nacional? ¿Cómo haces tú para resolver el problema reivindicativo de las prestaciones sociales del que tenga 15, 20 o 30 años? Yo conozco a una persona que tiene más de 40 años y todavía sigue trabajando en el sector público. Lo están llamando para en consecuencia, ¿cómo hacemos nosotros con la educación de este país para que un educador tenga deficiente capacidad adquisitiva salarial para poder ir a dar clases? Hablando de educación, por cierto, Félix, a los jubilados los están llamando para que den clase los maestros. Bueno, ¿cómo hacemos con los pensionados? Que es una situación mucho más terrible, porque tú puedes tener 130 bolívares, te puede llegar el bono, y te puede llegar el bono pero un momentico, si tú eres activo, estás trabajando, tienes $40 de la ley de alimentación, que llaman Zetatic. Zetatic es la empresa, ¿no? Porque la ley de alimentación. Pero en el caso de los pensionados, tú sabes lo que significa, pero de verdad con horror. No me respondió lo que le dije. Dígame. Lo de los maestros que están jubilados están llamando para que den clase. Bueno, porque no solamente eso, sino que los maestros del gobierno que fueron llamados a las alcaldías municipales los están regresando a la alcaldía a dar clase otra vez, porque no tienen personal. Se han ido. Porque están llamando a los jubilados pensionados maestros que atienden de alguna manera con su afecto al gobierno, cosa que uno tiene que respetar. ¿Ok? Para dar clases. Claro. Pero es que la situación del país es una situación crítica, muy difícil. ¿Qué hacer con la situación agónica desde el punto de vista de la capacidad salarial? Ese es para mí el fondo de que uno tiene que atreverse a tener el valor, tener la valentía de plantear alguna idea. Yo estoy planteando una idea. Yo me imagino que quienes están escuchando de repente dicen, ¿cómo cree Félix Serrano que nosotros vamos a tener una capacidad adquisitiva salarial a través de una cesta alimentaria? Bueno, si no es así, dígame entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Aunque yo sí hay una fórmula para mejorar el salario, la situación económica. La primera que tú tienes que ver, si tú no aceptas ninguna fórmula desde el punto de vista de lograr una cesta básica alimentaria mensual, de verdad, que tenga por lo menos un coste de 3 millones de bolívares, que tengas una alimentación para tus hijos y para ti, en la familia, ya van. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la creatividad? ¿Cuál es la imaginación? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la proyección que pueda tener un gobierno para mejorar, controlar la inflación? Claro. Don Félix, a las 7:40 estamos en franca conversación con don Félix Serrano, dirigente sindical, conocedor de lo que es la parte sindical y parte política también. Recuerden a todos ustedes que llegamos gracias a Restaurante El Tibón, el epicentro gastronómico de Yaracuy, allá en la avenida Cartagena, frente a la antigua sede de la Federación Campesina. Abasto Las Nieves, compañía anónima, todo en bebidas para fiestas y reuniones, allá en la calle 33, entre Quinta y Sexta Avenida. Librería y papelería La única en San Felipe, por el número 1, todo en papelería, útiles escolares, librería, equipo de oficina. Funeraria La Maracay, compañía anónima, todos los servicios para despedir por el camino a la vida eterna a tus seres queridos. Ahí en la Cuarta Avenida con 24, Rodamangueras, Yaracuy, compañía anónima.
todo en repuestos para maquinarias pesadas y vehículos livianos. Allá en la Independencia, sector Sabaneta, edificio Elizabeth, locales húmedos, mayoristas de frutas y legumbres Los Gochos, la frescura del campo tachirense en Yaracuy, en Cocorote, calle Los Mangos, sector Campo Alegre, y final de la avenida Caracas frente al Rómulo Gallego, todos de martes a jueves, que estamos allí para atenderlo al mayor y al detalle. Jarro Mocho Lunch, el establecimiento de empanadas más antiguo de la ciudad, 70 años de tradición, ahora también con las empanadas nocturnas, para que no te acuestes sin degustar las más ricas empanadas de la región, allá en la calle 9 entre 5 y 6 en Cocorote, todos los días. Estamos ya en la avenida 5, frente a la biblioteca hasta las 12 del día, y en la calle 9 entre 5 y 6, desde las 6 en adelante. Panadería La Pirámide, todo en pan, pan dulce, pan francés, pan de piñita, pan de perro caliente, pan de hamburguesa, el yutón, casi 1 metro de pan, una delicia de pan. Ya tenemos el delicioso pan de jamón, un pan con todos sus ingredientes, aceituna, alcaparra, jamón, desde la punta hasta la punta, un verdadero jamón, un excelente pan. Vaya y lo prueba. Allá en la Quinta Avenida entre 27 y 28 está Panadería La Pirámide. Gracias a estos patrocinantes es posible la loable labor de Alfa y Omega, llegando a casos puntuales en algunos casos y con alimento y medicina. Continuamos con don Félix, sin perder más tiempo, a las 7:43. Don Félix. Alguien no acepta, para terminar la idea, de que vea que no es propicio que un salario mínimo nacional de un país, comparado por supuesto mundialmente, se tenga que canjear con una cesta básica alimentaria, más allá de su costo, que sea bien atractivo, que se cumpla, ¿no? Yo estoy tratando de dar un diagnóstico. Déjame decirte, hay un tema que ojalá quien nos oiga preste la atención a estos temas laborales y políticos, constitucionales, a veces jurídicos. Explicarlo en la radio es muy difícil, claro, porque uno tiene que hacer una síntesis muy concreta, muy entendible, y a veces uno expresa una idea como la que estoy diciendo ahorita, que es buscar una salida en la situación económica y social de los trabajadores a través de una cesta alimentaria mensual que realmente pudiera llegar con regularidad a los meses y bien equipada. Rechacemos esa idea, no va. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le podemos pedir al gobierno? Encaje bancario, hermano. ¿Cuál es el problema de fondo? Para Félix Serrano, lo poco que yo conozco de economía. Cuando el encaje bancario tiene un porcentaje de ineficiencia del 80%, porque apenas le llega al 20% en dólares, lo dijo el presidente Chávez, que paz descanse y la palabra nuestra no moleste cristianamente su alma. No voy a depositarle al banco, a la banca privada, al capitalismo, los dólares del país para que ellos se los repartan entre sí. Grave error que cometieron. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con esto? En pocas palabras, y si me sé explicar, que cuando tú tienes un encaje bancario, al contrario, en vez del 80%, tú lo bajas por lo menos un 20%, y más del 80% que acaba de pasar ahorita, que tuvieron dar más de 3.000 millones de dólares, que tuvieron no regalárselo a la banca, vendérselo a la banca, claro. Para estabilizar el dólar, el bolívar que estaba se mantuvo en 37 bolívares. Es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno en función de hoy, que lo hizo para ver hasta dónde sostenían el bolívar hasta que se disparó nuevamente. Ya es 37, está en 45.45. ¿Qué implicó esa inyección de divisas a la banca? Hubo una mejoría económica y la inflación se sostuvo. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol de esto, de fondo, de sencillo? Cuando la banca recibe dólares, obviamente que le presta dólares a los ricos. Claro, el que tiene una finca, que tiene una empresa, que le diga, préstame $1 millón porque yo tengo cómo pagártelo, el banco enseguida se lo paga y le cobra sus intereses. Ese es ganar. Ese es ganar. Pero entonces, ¿qué pasa con la economía? Que una empresa que tenga de repente 20 trabajadores puede tener 50 porque está produciendo. ¿Y qué pasa con eso? Que eso ayuda a la capacidad adquisitiva salarial de la clase trabajadora y tú tienes mayor capacidad de compra. Y cuando tú tienes esta economía que tú la reactivas a través del capital privado, y sumamente inexorable para cualquier sistema del país, tú puedes ser socialista, tú puedes ser comunista, pero si tú tancas definitivamente al capitalismo, ¿cómo subsiste un país sin capital? Claro. ¿Cómo subsiste un país? Bueno, lo más grande que ha hecho Dios es el amor, pero Dios también puso la moneda para que, a través de la creación del hombre, para que tú comercialices.
Entonces, de tal manera que la comercialización con el encaje bancario, que tiene unas variables de economía bien interesantes de estudiar, tú le dices al banco, yo no te regalo, yo te voy a vender 5.000 millones de dólares. Perfecto, y vamos a repartir en todos los bancos, hasta los bancos públicos. Lamentablemente hay demasiada corrupción y no producen esto. Si se les prestara dinero al sector privado, si alguien dijera, yo monté un negocito y me van a prestar 2.000 dólares, me van a prestar 5.000 dólares, y te lo van a prestar con interés y te van a cobrar. Pero un momentico, tú tienes como consolidar ese negocio. Ese negocio se llama desarrollo económico integral del país. Ese negocio de orden económica es lo que no ha hecho el gobierno ni lo va a hacer. El gobierno tiene trancado y es el que realmente estimula la inflación, y la estimula por un proyecto que ellos tienen planteado en el socialismo del siglo XXI, quien lo haya leído, que significa empobrecer para someterte. Para sostenerse. Para someterte, que es diferente para sostenerse en el poder, obviamente. No, y también se sostiene, ¿no? Estas palabras son gruesas, son duras, son difíciles de tragar. Ok, pero aparte de ello, que también en salvaguarda del propio gobierno, tú tienes un Estados Unidos que bloquea. ¿Qué ayuda el bloqueo económico del país? Yo no estoy hablando de que bloqueen y le quiten la visa a los funcionarios públicos, eso es su problema. Claro. Yo estoy hablando de la economía del país. Un país que no pueda comercializar su petróleo como producto básico de rentabilidad, aunque no le guste mucho ese concepto, te lo estrangula. ¿Y quién sufre la consecuencia? Nos empobrece más. Desde 1942 a 1945 que hubo el primer bloqueo con Norcorea. Ajá. Bueno, de ese momento Norcorea y su Corea que no se quedó con Estados Unidos. El capitalismo de su Corea es 10.000 veces mejor que Norcorea. Igual que la situación de Cuba. No ha funcionado. No funciona. Entonces yo no comparto el bloqueo, porque yo lo que comparto más bien es que nosotros tengamos toda la mayor capacidad de comercialización del orden petrolero, que podemos negociar con todos los bancos del mundo, que no lo puede hacer el gobierno porque sabe que está bloqueado, porque nadie va a confiar en este gobierno, porque no tiene el aval de Estados Unidos. De tal manera que esta situación yo no la comparto. Como tampoco comparto la extradición y te tengo que poner las bragas anaranjadas. Mire, yo lo digo hasta en forma acalorada en función de nosotros tenemos que lograr lo que ha logrado el presidente de Salvador, por decir algo. Bukele. Sencillamente es modernizar las cárceles, poner preso a los corruptos, venga donde venga, sea lo que sea, modernizarlas, que inclusive presos que produzcan, que nosotros estamos manteniendo en este país a los delincuentes. Sí. Tú pagas el IVA, paga los impuestos, paga la situación en función para que el gobierno tenga cómo alimentar a los delincuentes. Allá tienen que producir. De todas maneras, estas son modalidades. Estoy hablando de generalidades en una emisora que es apenas una hora de radio. Uno se pone 8 horas en un taller de esto y terminamos con muchas inquietudes. Pero ¿cuántas alcaldías, digamos, para empezar en Colombia, están pidiendo el modelo Bukele? ¿Cuántas alcaldías? Claro. No solamente Colombia. Claro, en cualquier país del mundo. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál sería la concepción definitiva? Va el caso, tú, Argentina. El presidente es economista. Bueno, pero hay una situación. Bajando la inflación fuertemente. Pero está bien, pero una situación que es muy terrible para las dos partes. Yo no creo ni en el comunismo ni en el capitalismo de salvaje, no creo, yo no lo creo. El extremo yo no veo. Yo creo que nosotros tenemos, y yo soy amigo enormemente de la idea, que son estudios de ideología en la economía bien fuertes. Soy amigo de la tercera vía, decía, yo no quiero acabar con el capitalismo, ni voy a ahorcar ni desterrar al que piense socialistamente. El socialismo es un cambio de orden, revolución normal, de que debe decir un momentico, vamos a ponernos de acuerdo usted y yo. ¿Cuál es el escenario que nosotros tenemos? Yo creo mucho más en el hombre honesto, eficiente y eficaz, un gobierno en esos 3 valores, y no en el valor ideológico del capitalismo o el comunismo en condiciones extremas salvajes. ¿Qué haríamos? Y yo, por cierto, tengo una tesis muy delicada que se llama el estado emocional de la inversión privada, que es la participación de los trabajadores en capital privado en 25 años para salir jubilados y pensionados si están contando con el gobierno y capital privado. ¿Qué haríamos? Es muy sencillo. Si tú agarras la trilogía que existe en cualquier país del mundo, agarras al Estado, no gobierno, Estado, estoy hablando de Estado, que es diferente. Estoy hablando de empresarios, ¿ok? No hay vividores. Estoy hablando de la clase trabajadora, dirigentes sindicales auténticos que ahí se reúnan, vamos a planificar.
¿Cuál es la planificación? Bueno, mira, tú tienes tres factores enormes. El Estado garantiza la inversión del capital constitucionalmente, que no se vaya de la noche a la mañana, yo voy a quitarte la empresa. El capitalismo garantiza las convenciones colectivas para mejorar la condición del trabajador. Y el trabajador tiene que garantizar su esfuerzo diario de trabajo para ser productivo. Así es, Eso es un país que tiene que producir. Entonces, ni estamos en el comunismo extremo, okay, el marxismo-leninismo, que nunca rendió en ninguna parte del mundo, que no fue capaz de la URSS pronunciarse que iban a cumplir casi después de la reunión bolchevique en 1917, que nunca lograron consolidar ese pensamiento. Pero es que el capitalismo tampoco ha sido exitoso. Yo tuve la suerte, tengo la suerte de estar dos veces en Estados Unidos, inclusive esta última vez hace 2 años trabajé en Estados Unidos, y allá hay pobreza económica laboral, allá no hay sindicatos, los sindicatos existen en las grandes industrias. Sí. Y allí hay una superexplotación a la clase trabajadora. Sobre todo a los latinos que llegamos allá, a los norteamericanos les pagan su salario normal. Bueno, son $18 por hora, a los demás les pagan 12 dólares. Yo ganaba 10 y trabajaba 10 horas. De tal manera que no hay ninguna solución inmediata ideológicamente en el extremo, ni el capitalismo ni el comunismo. Es tener entendimiento de que tiene que ser una bisagra, por llamarlo de alguna manera, que tiene que haber esa comisión tripartita, y ojalá que yo vuelva ahora, no solamente para estabilidad de los trabajadores en función de la defensa de su estabilidad laboral, como lo hubo, sino para la economía, que se reúna el Estado venezolano. No hablo de gobierno, o alguien entienda que es Estado. No, el Estado. ¿Ok? Se reúna empresarios, no estoy hablando de Benechán, o estoy hablando de Fede Cámara, o estoy hablando de alguien, no, empresarios realmente que representen la inversión en este país, que tengan empresas y se presenten confederaciones sindicales que tengan federaciones regionales, que tengan trabajadores afiliados, claro. Que sea una cuestión de verdad verificable. Si tú te reúnes en ese escenario, esos 3 grandes personajes para la conducción del país, yo creo que eso va a ser mejor que cualquier pensamiento ideológico en extremo. De tal manera que, insisto, no es fácil hacer una conclusión en un programa como de micrófono abierto de 7 a 8 de la mañana. No es fácil, sencillamente estamos dejando una cantidad de ideas, sí, una cantidad de visiones, si hay solución, y la primera solución, de verdad, la primera solución está planteada de antes de Cristo, después de Cristo, desde Moisés para acá. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, querer al país, querer la libertad, querer la democracia, tener transparencia en lo electoral, tener integridad, tener de verdad honestidad, tener eficiencia eficaz de un gobierno. Oye, que no lo hemos podido lograr. Por eso, cristianamente, uno cree que el único que va a lograr ese sueño será Cristo después de la resurrección. Ya está. Porque es que es difícil que un gobierno entienda que ideológicamente uno hable contrario al comunismo y venga alguien del gobierno, tú estás equivocado, capitalista, explotador, vendido. Y si uno habla del comunismo, el capitalista dice, tú lo que eres un obsesionado marxista, leninista, explotador también de la misma clase de trabajo. O sea, cada quien tiene una defensa en función de ser peyorativamente contra un pensamiento que tú puedas sostener. Señor, mire, yo los abrazo los dos. Bueno, muchas gracias a quienes sintonicen, y de verdad que para mí es muy difícil hacer estos planteamientos, corro mucho riesgo de la opinión, pero hay que correrlo porque nosotros tenemos que entender que no es solamente el diagnóstico, venir a decir, hablar de los males que está sufriendo el país, sino dime qué resolver. Además, ya que el gobernador del Estado de verdad y la propia oposición nos reuniéramos mensualmente para estudiar la situación te repito, el CAP, que no es que uno quiera que promover ese programa, pues es un programa de mucha pobreza. Ojalá, don Félix, sabes que estoy equipando, ¿no?, la oficina con todo su pariquito para transmitir allá. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno, pero ahí tenemos tiempo, porque se tiene tiempo, y una vez que se grabe la transmisión, la entrevista, se va a publicar en YouTube y en las redes sociales. Qué bueno. Entonces estoy equipando una oficina para eso, ¿no? Estamos en eso, porque el tiempo aquí es poco. La radio es 1 hora, allá podemos tener 2 horas de programa asistencia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, allí sí podemos compartir bastante estas ideas, sobre todo para colocarlo en YouTube, que ya tengo un canal de YouTube, usted me sigue ahí también.
No sé si usted No, sí lo he visto y bien interesante tu video, más bien inclusive le pongo su manito like y yo te agradezco la invitación, de verdad es muy, insisto, lo subrayo, lo reitero, muy difícil hacer una conclusión definitiva para que eso no pueda entender los términos. El doctor Magdaleno, hablé con él, también me dijo que pasó un foro acá en Yaracuy. Buenísimo. Entonces, John Magdaleno es uno de los politólogos estadistas venezolanos con un extraordinario seguimiento de hace mucho tiempo. Tiene palabras y conceptos, ideas que muchos los han rechazado, pero que el tiempo le ha dado una gran razón. Entonces, usted nos ponía de acuerdo que estamos interesados me interesaría en traerlo para oírlo, ¿no? Para que así hacemos lo que hay que hacer para que él venga. Totalmente de acuerdo. Lo que te de mi parte para el doctor John Magdaleno, encantadísimo. Lo he escuchado varias veces. La última vez que vino fui a su conferencia, luego duramos hasta tarde conversando. Al terminar la conferencia nos hizo una cantidad de recomendaciones y todo lo que dijo en ese momento lo estamos viviendo. Esa semana estamos pendientes por una entrevista con él vía telefónica. Qué bueno. Esta semana que estamos ahorita. Yo recomiendo mucho la orientación, que por cierto no es complaciente, para que sepan. Dice cosas muy duras, pero muy ciertas de la situación. Por ejemplo, dijo una cosa aquí que nos está pasando. Digo, la situación política del país es tan crítica que quienes traten de cerrarle las puertas al propio gobierno se la están cerrando a sí mismos. Claro, cada quien lo interprete a su manera. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones. Bien, amigas y amigos, felizmente llegamos al final del programa. Esta entrevista excelente con el señor Félix Serrano, sindicalista reconocido en el estado de Yaracuy, conocedor de la materia. Es muy agradable conversar con él porque no se pierde el tiempo, sin desperdicio, la entrevista de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes. La invitación es para mañana a la misma hora, de 7 de la mañana hasta las 8, cuando estaremos nuevamente con el micrófono abierto para todos ustedes. Feliz día.